todos, qué bueno encontrarnos nuevamente en este encuentro dominical. Esta semana cumplimos 5 meses sin poder encontrarnos físicamente y doy gracias a Dios porque todo lo que Él hace es perfecto. Es un tiempo en el cual el Señor nos ha ido mostrando quiénes somos en Él. Ha ido trabajando en nuestros corazones, ha ido trabajando en nosotros como familias, ha ido mostrándonos también lo que es ser iglesia. Y puedo decir que me gozo en saber que seguimos unidos en medio de todas estas situaciones y de todos estos momentos que nunca nadie se imaginó que íbamos a vivir. Pero también doy gracias a Dios porque ha sido un tiempo de desintoxicación. A veces damos por sentado que la iglesia es reuniones, que es eventos, que la iglesia es desarrollar ministerios, cronogramas, etcétera, etcétera. Y el Señor en medio de esto cortó con toda esta serie de elementos que habían tal vez quitado del centro al único que tiene que estar en el centro, a Jesucristo. Miremos solo a Jesucristo. El Señor nos ha enseñado de una manera clara y contundente que todo puede faltar menos Él. Él es el único que no puede faltar. A Él es al único que tenemos que seguir. Los cargos eclesiales, las funciones denominacionales, las costumbres, todo eso es algo que nos vamos inventando de época en época. Pero Jesús no puede faltar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por limpiar nuestro corazón y nuestra mente de todo aquello que había llenado nuestra vida eclesial. Por eso la gloria es solo para ti. Vamos a cantar para Jesús.
último texto sobre el cual estuvimos reflexionando es aquel que narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Normalmente es un texto que tratamos en el Domingo de Ramos. Y vimos allí cómo Jesús es reconocido por una multitud de personas que levantan ramas y le dan la bienvenida y lo reconocen como un rey, o por lo menos así lo dicen con sus palabras. Y dicen que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Eso ocurre, lo más seguro, es en el día domingo antes de la crucifixión. Hoy vamos a continuar con un texto que aborda la vida de Jesús desde la perspectiva contraria. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 36. ¿Y por qué digo que aborda la vida de Jesús desde una perspectiva contraria? Porque si bien es cierto que los versículos 11 al 19 están mostrándonos cómo muchas personas en medio de esta euforia están exaltando al Señor y están dando voces de victoria, ahora Jesús va a dar una perspectiva sobre el propósito de su venida y sobre cómo debemos abordar nosotros el discipulado cristiano, el seguir a Jesús. Y por eso vamos a ir a este texto maravilloso. El texto de hoy no sucede cronológicamente exactamente al día siguiente. Hay un evento que no narra Juan y que está en los evangelios sinópticos, y es la segunda vez que Jesús purifica el templo, la segunda vez que Jesús se enoja porque están utilizando el templo para algo muy diferente a lo que Dios ha mandado. Esta narración no está en el Evangelio de Juan, entonces esto muy posiblemente sucedió el lunes. Quiere decir que el texto que vamos a leer hoy pudo ser el martes o incluso pudo ocurrir en el miércoles antes del viernes en que Jesús fue crucificado. Entonces vamos a ir al versículo 20 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Había unas personas que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Muchísimas personas, como ya lo habíamos hablado, venían a la fiesta de la Pascua de muchos lugares diferentes. Y nos está narrando Juan que entre toda esta cantidad de personas hay unos con una característica especial. Eran griegos. Y dentro de los griegos hay dos tipos de personas: los que en el idioma original se llaman los helenos, es decir, los que han nacido en algunas de las ciudades del Imperio Romano y que hablan griego, pero que vienen de origen pagano. Son personas que no tienen nada que ver con los judíos. A estos es a los que se refiere este texto, a estos helenos, a estos paganos de nacimiento. Había otros que son los helenistas, es decir, judíos o de familias judías que habían crecido o que habían nacido en estos territorios del Imperio Romano o del Imperio Griego antes, sus antepasados, pero que eran judíos de descendencia y que creían en el Dios de Israel. No, estos a los cuales se está refiriendo este versículo 20 son griegos de nacimiento, personas que han nacido en sitios del Imperio Romano y que vienen de una ascendencia pagana.
han creído en otros dioses y de alguna manera se han encontrado, porque muchos judíos propagaban su fe, han creído en el Dios de Israel, en el único y verdadero Dios, y de alguna manera han recibido ciertos privilegios por ser convertidos al judaísmo. Estas personas eran conocidas como los prosélitos, personas que aunque no eran judíos, creían en el Dios de Israel, en el Dios de la palabra, y podían ir hasta el atrio de los gentiles a adorar a Dios, e incluso podían llevar sacrificios a Dios. Este es ese tipo de personas. Dice el versículo 21: estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Estas personas, estos griegos, se acercan a Felipe y nos aclara el texto, nos aclara Juan, que Felipe era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué hace esta aclaración? Bueno, la razón es muy sencilla. Felipe es un nombre griego. Entonces hay varias hipótesis respecto a por qué estos griegos se acercaron a Felipe. La razón que es más popular es porque al ser Felipe un nombre griego y no judío, se sentían ellos cómodos con acercarse a esta persona. Si ustedes van a un país europeo donde todos se llaman Ulrich, Heller, Bertrand, y de pronto encuentran un Carlos Mauricio, pues se van a encontrar o se van a sentir más cómodos con esta persona, aunque esta persona realmente no tuviera nada que ver con nosotros. Veámoslo desde otra perspectiva. Si alguien que viene de Inglaterra está aquí en medio de nosotros y escucha que hay un William, entonces posiblemente se va a sentir cómodo con acercarse a este William, aunque William haya nacido en Chiquinquirá y sea hijo de don Chepe y de la señora Luisita, pero el escuchar un nombre familiar lo hace sentir más cómodo. Esta es una de las teorías que hay respecto a por qué estos griegos se acercaron a Felipe. También hay otra teoría al respecto, y es que al ser Felipe de Betsaida, como lo dice acá, Betsaida de Galilea, estas personas podían conocer a Felipe. Betsaida de Galilea es una ciudad que está en todo el extremo de Galilea, junto a o donde termina el país de los judíos. Está al lado de Fenicia, está cerca de esta zona sirofenicia, y por allí venía la carretera que comunicaba toda Mesopotamia, toda Siria con la parte inferior con Egipto. Por aquí venían muchas personas, mucha mercancía, y se quedaban en Betsaida, o por lo menos mercadeaban en Betsaida. Entonces Felipe, al ser de esta región, posiblemente tenía contacto con muchos de estos mercaderes griegos y podrían conocerlo. Es otra posibilidad. El caso es que se acercan a Felipe y le hacen una propuesta. Señor, queremos ver a Jesús. Y este ver no es simplemente observar a lo lejos, ¿no? No es como cuando nosotros llegamos a un teatro a ver el espectáculo o llegamos a un cinema a ver una película, donde de manera pasiva nos sentamos a ver. A veces quisiéramos vivir nuestra vida cristiana de esa manera, ¿no? Solamente ver, pero no interactuar con Jesús. No, cuando ellos dicen ver es como cuando decimos voy a ver al médico. No es simplemente que yo me paro en la entrada del consultorio del médico a verlo. No, si yo voy a ver al médico es porque voy a interactuar con el médico, voy a dialogar con el médico y va a llegar a un diagnóstico de acuerdo a lo que vea
en esta visita. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren interactuar con Jesús, ver a Jesús de esta manera. Versículo 22. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. No es claro el texto porque Felipe sencillamente no habló con Jesús. Es posible que Felipe, al ver que eran paganos, pues tuviera ciertas reservas, porque si veían a Jesús hablar con personas que venían del paganismo, que venían de otras regiones, pudieran señalarlo como una persona que quería traicionar a los judíos. Entonces tal vez quisieron tener cuidado en ese sentido, aunque el texto no lo aclara de ninguna manera. 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Jesús no habla de los griegos. Jesús no toma tiempo en esta charla. Posiblemente los griegos están allí observando, pero Jesús comienza un discurso muy importante, donde muestra la diferencia entre avivar a Jesús, como lo hicieron las personas en la entrada triunfal a Jerusalén, entre dialogar con Jesús para posiblemente escucharlo como querían estos griegos, y lo que es el verdadero propósito de la venida de Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Es el Hijo del Hombre el que va a ser glorificado, el que va a ser exaltado hasta lo sumo. Ha llegado la hora, no es que sea esa la hora, no, es que ha llegado el momento, se han cumplido todos los requisitos para que llegue el tiempo de que Jesús sea glorificado. Y dice el 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y esto pues cualquier persona que ha visto nacer una semilla lo puede verificar. Cuando ponemos una semilla de cualquier fruto en una caja de plástico y no permitimos que le caiga agua ni nada, va a durar esa semilla por muchísimo tiempo hasta que salga de allí y no le va a pasar nada. Pero si esta semilla cae en tierra y comienza a descomponerse, comienza a morirse, a destruirse, de esa semilla que se ha descompuesto allí en la tierra, comienza a germinar una nueva planta que va a dar fruto. Pero lo que le está diciendo Jesús acá es necesario que muera para dar mucho fruto. Es necesario que pase por el proceso de la muerte para que pueda dar vida, para que pueda generar ese fruto para el cual vine. 25. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y aquí ya viene la aplicación de lo anterior. El versículo 24 está diciendo lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a morir para dar fruto. Ha llegado la hora en que Jesús sea glorificado. Ha llegado la hora de morir y dar fruto para que se dé esa glorificación. Pero también hay un ejemplo en él para todos nosotros, para todos sus seguidores, que lo dice claramente el versículo 25, el que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Cuánto nos estamos aferrando nosotros a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria? ¿Cuánto estamos apegados a todo aquello que quisiéramos tener, que quisiéramos poseer, a todo ese reconocimiento, a ese poder que nos gustaría ostentar? ¿Cuánto
estamos apegados a esto. Pero el versículo 26 es aún más diciente. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Qué tiene que hacer el que quiera servirle? Seguirlo. ¿Y cómo hay que seguirlo? Pues haciendo lo que dice el 25, aborreciendo la vida en este mundo. Dice Mateo 16, del 24 al 26. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que trata de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierde la vida por mi causa, la hallará. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Hay que negarnos a nosotros mismos para poder ser discípulos de Jesús. En los evangelios no se encuentra la palabra cristiano. Hoy en día hablamos de que queremos ser cristianos, o decimos soy cristiano, pero los evangelios hablan es de ser discípulo, de ser seguidor, aquel que ha dejado su vida y ha comenzado a seguir tras su maestro. Ya vive con su maestro, camina con su maestro, todos sus intereses han quedado atrás. El que quiera seguir a Jesús, el que quiera ser discípulo de Jesús, tiene que comenzar por decirle no a sus propios intereses. Tiene que perder su vida por la causa de Jesús, y así hallará la vida eterna. Hace 2 días, está diciendo Jesús, muchas personas gritaron Hosana, levantaron ramas, pero ¿qué estaban pensando? Estaban pensando en sus propios intereses, estaban esperando que yo los salvara del Imperio Romano, que levantara a la nación judía y que fuera la nación judía la nación dominante. Ahora vienen también unos griegos que quieren dialogar conmigo, que quieren escuchar tal vez qué tengo para decirles, pero lo importante no es levantar palmas, lo importante no es verme a mí, no, lo importante es ser mi discípulo, lo importante es negarse a sí mismo y seguirme para salvar la vida eterna, para salvar todo su ser. Versículo 27. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Jesús en ese momento está muy turbado. Jesús en ese momento dice que está muy angustiado. Pero la angustia no es porque lo van a azotar. La angustia no es porque le van a poner una corona de espinas, o porque van a traspasar sus manos y sus pies con unos clavos. No, no es porque se va a asfixiar en la cruz, no. La angustia es porque va a llegar el momento en que Él va a tener todos los pecados de la humanidad sobre sí, y entonces va a sufrir por primera vez desde la eternidad. Va a sufrir la separación del Padre. Tanto así que Él dice allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y démonos cuenta que en ese momento ni siquiera dice Padre, dice Dios mío. Hay una separación entre Dios y Él en ese momento por causa de cargar nuestro pecado. Y esa es la gran angustia de Jesús, saber que va a llegar el momento en que va a separarse
aunque sea por un lapso muy corto, pero va a estar separado de Dios. Y esa angustia es muy fuerte para él. Pero él dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? ¿Y acaso voy a decir, no lo voy a hacer? ¿Y acaso voy a decir, no voy a cumplir con el plan? No. Si precisamente para afrontarla he venido, si para eso fue que se hizo hombre, si para eso fue que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló, para eso fue. Después va a ser glorificado, pero tenía que pasar por ese momento tan doloroso para que fuera glorificado, el Padre. Y por eso dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Y es aquí donde tenemos que volver nuevamente a poner la relación con Dios en la perspectiva correcta. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Jesús se hizo hombre para glorificar al Padre. Jesús se hizo hombre para ser glorificado por el Padre. Él es el centro. Todo se trata de Él. A veces nosotros decimos, no, es que Jesús se hizo hombre para salvarnos, para salvarme, y nos ponemos como en el centro de esa ecuación. Dios hizo todo porque yo soy tan importante que vino a salvarme. No es así. Sí, en medio de todo este plan de Dios fuimos salvados, pero el propósito final es que el nombre de Dios sea glorificado, que el Señor sea glorificado. Todo se trata de Él. Cuando tú le compartes el evangelio a una persona, si esa persona acepta el regalo de Dios, si esa persona entrega su confianza al Señor, si esa persona entrega su eternidad al Señor, sí va a ser salvada, pero el propósito final no es que sea salvada, el propósito final es que esa persona glorifique al Señor, le dé la gloria al Señor. Todo se trata de Él. Y por eso Jesús dice, sí, he venido para esto. Padre, glorifica tu nombre. Dice a continuación el versículo 28. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ya lo ha glorificado desde antes y lo sigue glorificando. Versículo 29. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Y aquí vemos esos dos tipos de personas. Las personas que escuchan la voz de Dios y dicen, no era una voz, era un trueno. Tal vez lo hemos vivido. Nos acercamos a la palabra y la leemos, la escuchamos la voz de Dios, pero decimos no, es un trueno, es un ruido. Y viene otro grupo de personas que son, digamos, los místicos, aquellos que dicen, wow, es un ángel el que ha hablado, y mistifican, no sé si esa palabra existe, pero convierten la palabra de Dios en algo místico. Uy, aquí sucedió algo, han aparecido ángeles, hay voces rarísimas, está sucediendo algo extraordinario. No, es la voz de Dios. Dios está hablando. Y cuando Dios habla, sencillamente escuchémoslo. No empecemos a buscar ángeles, no empecemos a buscar elementos diferentes a simplemente Dios hablando, a simplemente Dios diciéndonos, porque a veces nos perdemos en los elementos místicos, nos perdemos en medio de los ángeles, en medio de la profecía del momento, en medio de la costumbre que llegó,
de lo que esa nueva revelación que está apareciendo, y no escuchamos lo que simplemente Jesús nos quiere decir. Vamos al versículo 30. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. 31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ya, estamos apenas a unas horas, tal vez 72 horas o un poco más o un poco menos de la crucifixión de Jesús. Y lo que les está diciendo Jesús es, ya es el momento, ha llegado el momento del juicio, el momento en el cual se va a pagar el rescate de la humanidad. Cuando Jesús y el Padre son glorificados mediante la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, es derrotada la muerte, es derrotado Satanás y es derrotado el pecado. Y eso es lo que está refiriéndose acá. 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Ya Jesús les está diciendo que va a ser crucificado, que va a morir allí en la cruz del Calvario. 34. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, pero que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y aquí simplemente están haciendo una pregunta que podríamos decir que es obvia. Bueno, no estamos entendiendo. Explícanos bien. Tus palabras nos están confundiendo porque no entendemos a qué te refieres. Por eso Jesús les dice en el 35, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Estoy con ustedes un poco más de tiempo. Recuerden que Jesús ya había dicho aquí en el mismo Juan, yo soy la luz del mundo. Yo aquí estoy alumbrándoles, yo soy el que puedo mostrarles el verdadero camino. Solamente yo puedo señalarles cuál es la manera de no perder la vida eternamente. Solamente yo. Caminen mientras tengan esa luz, aprovechen esa luz, ya queda poco tiempo, quedan pocas horas. Y dice el 36, mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Mientras tienen la luz, caminen en ella. Jesús estaba allí, en medio de ellos. Jesús les estaba hablando, Jesús les estaba mostrando que Él estaba allí, que Él iba a morir y que mediante su muerte iba a dar mucho fruto. Que ellos tenían que negarse a sí mismos. Tenían que seguir a Jesús, ser sus discípulos, y así ganarían la vida eterna. Jesús nos está mostrando, nos está recordando hoy a nosotros que ser cristiano es seguir a Jesús, es ser discípulo de Jesús, es morir a nosotros para que Él viva en nosotros. ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? ¿Estamos siguiendo a Jesús? En estos tiempos en que no hemos podido encontrarnos en una sede eclesial, hemos tenido las horas suficientes, los días suficientes, los meses suficientes para desintoxicarnos de las costumbres de las religiones que nos habíamos inventado. Seguíamos dogmas, seguíamos denominaciones, seguíamos pastores humanos
¿qué estábamos siguiendo? Tal vez nos gustaba que nos dijeran que si seguimos a Jesús, o si vamos a un lugar, o si declaramos esto o aquello, vamos a recibir grandes beneficios para nuestra vida. Pero Jesús nunca quiso eso para su iglesia. Jesús quería que su iglesia lo siguiera solo a Él, se negaran a sí mismos, tomaran su cruz y lo siguieran, porque es la única manera de tener vida eterna. Hemos estado inmersos en una iglesia que por siglos ha exaltado al ser humano, ha exaltado a los líderes religiosos, ha exaltado a las religiones, ha exaltado a los mismos lugares de reunión, haciendo inmensas catedrales, poniendo títulos que llaman a la reverencia a los líderes cristianos. Y ya no nos sirve ser solamente pastor u obispo o reverendo. Ahora hay que ser apóstol o profeta. No nos queremos negar a nosotros mismos. Y acudimos a un falso cristianismo que nos promete el beneficio propio, que nos promete tener más, acumular más, que nos promete disfrutar de lo temporal, que nos promete llenar nuestro ego, que nos promete llenarnos de vanagloria. Pero ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Él vino como una semilla que muere para dar fruto, y que Él es nuestro ejemplo. ¿Queremos disfrutar de la mejor eternidad? ¿De la más maravillosa eternidad? Pues neguémonos a nosotros mismos y sigamos a Jesús. Dejemos que su luz alumbre nuestras vidas y nos muestre cómo debemos seguirlo, cómo debemos seguir esa verdad. Esa verdad que a primera vista no nos gusta, porque no nos gusta un mensaje que no llene nuestro ego. Pero este mensaje es el más maravilloso, porque Jesús no quiere que perdamos la dignidad. Jesús no quiere que nos maltratemos a nosotros mismos. No, al contrario. La única manera en que Él se hace cargo de nosotros, que nos da su paz, que nos da su gozo, que nos da su eternidad, es negándonos a nosotros mismos, diciendo: solo confío en Jesús, solo confío en su obra, porque Él lo ha hecho todo para glorificar al Señor, negándose a sí mismo y siendo de esta manera el puente para nuestra salvación. Oremos. Señor amado, el mensaje del mundo que ha entrado a tu iglesia nos bombardea para que seamos el centro, para que todo se trate de nosotros. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado seducir por un mensaje que no es el de tu palabra. Señor amado, necesitamos confiar únicamente en ti.
Necesitamos glorificarte únicamente a ti. Y necesitamos poner nuestra mirada solo en ti. Porque así estaremos en el lugar correcto, descansando en tu mano preciosa, en tu mano amorosa y en tu gracia. Señor, gracias. Gracias porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te vaciaste, y de esta manera has sido exaltado y glorificado. La gloria y la honra sean únicamente para ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es, Señor, tú eres exaltado hasta lo sumo. Bendito y alabado eres tú, Señor. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Señor amado, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos solo a ti. Tú eres maravilloso. La gloria es solo para ti, Señor. Bendito Dios, nos cuesta
negarnos a nosotros mismos, pero tu Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque tú eres el único Rey de nuestras vidas, el único Rey de tu iglesia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Chicos, el día de hoy tenemos una enseñanza muy bonita que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15 y capítulo 7, versículos 1 al 43. Se llama El mártir Esteban, parte 1. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración. Amado Señor, en esta mañana te doy gracias por regalarnos un día más de vida en compañía de nuestros papitos y las personas que amamos. Te doy gracias porque nos reunimos una vez más como hermanos a escuchar tu palabra. Te pido que esta enseñanza, Señor, nos ayude a acercarnos cada vez más a ti y dejar a un lado los prejuicios. Gracias, Papito Dios. Bendecimos a cada niño, a cada familia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días, chicos. En la clase pasada habíamos dicho que el reto para esta semana era responder quién era Esteban. Esteban era una persona llena de fe y del Espíritu Santo y había sido elegido por los discípulos para servir en las mesas. Como él era una persona de testimonio que le gustaba ayudar a otros, enseñar las escrituras, después de que fue elegido por los discípulos, a pesar de servir en las mesas, él también se dedicaba a predicar el Evangelio y lo enseñaba a todas las personas en cualquier lugar, y especialmente en las sinagogas o donde las personas lo necesitaban. Como él estaba predicando el Evangelio con mucho amor y con mucha pasión y le gustaba ayudar a todas las personas, el Señor Dios lo empezó a utilizar mucho para sanar a las demás personas, así como lo hacía con Pedro y los demás discípulos. Él era una persona muy pacífica que no le gustaba pelear con nadie ni contender. Además, siempre vivía en obediencia con las escrituras, con la palabra de Dios, y amaba muchísimo, muchísimo a las cosas de Dios, tanto que él podría hasta dar su vida por defender el Evangelio. Un día, niños, unos individuos de la sinagoga, o sea, era el lugar de oración, se sintieron envidia de Esteban, porque hablaba con mucha sabiduría, e intentaron que Esteban había dicho cosas malas contra Moisés y contra Dios, además contra los testigos falsos. ¡Ay, Lila! Eso que me acabas de contar es muy, pero muy malo. ¿Pero qué le pasó a Esteban? El pueblo y los sacerdotes se enojaron y lo llevaron ante el consejo, el mismo lugar donde habían estado Pedro y los apóstoles, y los castigaron por predicar el Evangelio. ¡Ay, mira! ¿Y tú qué crees? ¿Que también a Esteban le van a pegar así como le pegaron a los discípulos cuando predicaron el Evangelio y los sacerdotes se enojaron con ellos? Mejor, yo sigo contando la historia. Porque a ese lugar también le preguntaron a Esteban que si era de verdad las acusaciones. ¡Ay, Nila! O sea que a Esteban también le hicieron un juicio injusto, así como se lo hicieron al Señor Jesús por predicar el verdadero evangelio y decir que las tradiciones estaban dañando las verdaderas enseñanzas que Dios había impartido desde la antigüedad a través de los profetas, y que
no tienen nada que ver con el verdadero evangelio? Esteban estaba respondiendo ante el consejo que desde Abraham, nuestro Dios, había tenido grandes propósitos para salvar a su pueblo. Pero las personas eran muy tercas y desobedientes. Ay, mira, no lo puedo creer. O sea que el problema es en que las personas no se quieren someter a la voluntad de Dios y a sus propósitos, y por eso no quieren escuchar el evangelio para que Dios transforme sus vidas. Y si por eso es que no se enojan y perseguían a los que obedecían a Dios, como lo hicieron con Moisés. Recuerden que Moisés fue un siervo de Dios preparado desde niño contra la hoja de Faraón y luego durante 40 años en el desierto para sacar al pueblo de la esclavitud. Sin embargo, el pueblo de Dios lo rechazó en el desierto. Uy, sí lo recuerdo, Nila. Además, también me acuerdo que el pueblo quería regresar a Egipto, donde los habían esclavizado, e hicieron ídolos. Sí, fueron muy desobedientes. Y Esteban entonces les acaba de recordar todas esas cosas de desobediencia al consejo de ancianos, a esos ancianos que no querían aceptar el verdadero evangelio. Por supuesto, ellos se debieron enojar muchísimo con Esteban, pero a Esteban nunca le importaba porque él estaba defendiendo el verdadero evangelio. Hoy, Esteban es un hombre de mucha admiración. Bueno chicos, espero que les haya gustado la enseñanza que teníamos preparada para el día de hoy sobre la historia de Esteban, parte 1. La próxima clase continuamos con la segunda parte. Por ahora los dejo con una hermosa canción. Estaban niños como yo. Estaban niños como yo. Niños como yo, en la salvación. Estaban niños como yo. Estaban niños como tú. Estaban niños como tú. Niños como tú. En la salvación, estaban niños como tú. Estaban niños como él. Estaban niños como él. Niños como él, en la salvación. Estaban niños como él. Estaban niños como yo. Estaban niños como yo, niños como yo, en la salvación. Estaban niños como yo. Feliz semana para todos. ¡Chao!